Bueno, les contaba, hola a todos. Vamos a ir haciendo una intro cortita, contándoles que hoy es el Día Mundial de la Obesidad y en el marco de este día es que desde la unidad de obesidad del Centro Röntgen decidimos hablar un poco de algún tema que fuera de interés y que tuviera que ver con el sobrepeso y con la obesidad. Si bien, ahora sí se escucha, dice Mayra. Ale, hola. Elena Bacheta también. Hola, Lu. Bueno, si bien la obesidad es una enfermedad, la obesidad es una enfermedad crónica y debe ser tratada y vista como tal, ¿sí? No es lo mismo sobrepeso que obesidad. Bueno, el ayuno es algo que está de moda, que ya veremos si tiene sentido y si sirve para aplicar en casos de obesidad o no, pero nos pareció interesante porque es es un tema que consulta muchísima gente en el consultorio. El tema de si se puede hacer el ayuno o no, si sirve para bajar de peso. ¿Estamos bien con la hora, domingo? Sí, perfecto. ¿Qué hora es? Sí. ¿Arrancamos? Sí. Bueno, vamos a arrancar. Entonces, el tema de hoy dijimos que es el ayuno intermitente en relación al descenso de peso. Cualquier duda que tengan, si quieren hacer alguna pregunta, pueden levantar la mano, escribir algo en el chat. También pueden activar el micrófono y preguntar. No hay problema, siempre que sea relacionado al tema, no hay problema. Y después, al final, si tenemos tiempo, vamos a tratar de que no sea tan larga la charla como para que sea entretenida. Y al final, el que daremos un lugarcito para dudas si estamos a tiempo. Bien, entonces vamos a hablar de ayuno intermitente en relación al descenso de peso. ¿Sí? El ayuno tiene muchos beneficios o muchas funciones, o la gente lo practica a esta herramienta por diferentes motivos. Pero hoy lo vamos a centrar a ver qué relación tiene con el descenso de peso, con el adelgazamiento y si esto funciona, sirve, etc. Ahí la vi a Analia Conrero. Bueno, un poquito al final de la charla vamos a haber hablado de estos temas. Ayuno intermitente, autofagia, si han escuchado hablar de la autofagia, un concepto también que está como muy de moda. ¿Qué pasa con el ayuno y la masa muscular? El ayuno y la hormona de crecimiento, efecto de la segunda comida, cómo romper el ayuno, mira, le pusimos 2 veces, y la crononutrición. ¿Sí? Son temas que me han ido preguntando, que he ido preguntando en mi Instagram acerca del ayuno, cuáles eran los puntos de interés. Bien, entonces, ¿qué es el ayuno? El ayuno es restringir el horario de las comidas a una ventana de alimentación, ¿sí? O sea, comer en una cantidad determinada de horas del día. Hay distintos tipos de ayuno y también según el objetivo se puede utilizar o practicar uno u otro tipo. Por ejemplo, ayunar 12 horas e ingerir alimentos durante 12 horas del día. Quiere decir hacer 4 comidas por día. También está el ayuno 16-8, que sería ayunar 16 horas y en las 8 horas restantes hacer las 3 comidas del día. 18-6, con 2 comidas del día, 20 horas de ayuno y una sola comida diaria que se realiza en una ventana horaria de 4 horas y 24 horas por semana, o sea, un día por semana completo de ayuno. Cabe decir que el ayuno intermitente es el ayuno que corresponde a 16 horas de ayuno y en donde se ingieren alimentos en las 8 horas restantes. Y para que sea llamado ayuno intermitente debe ser constante, el ayuno intermitente es constante durante todos los días. ¿Sí? ¿Cuáles
¿Cuáles son las bebidas que no interrumpen el ayuno? El agua, el café tostado y no torrado, quiere decir aquel café que no tiene azúcar. Acá en Argentina es más costoso que el otro, pero lo podemos utilizar exclusivamente para estos momentos de ayuno, para no aportar azúcar, y que eso va a estimular la producción de insulina del páncreas. El té, siempre y cuando, y el mate, siempre y cuando no sean con azúcar. El limón, también en poca cantidad, por ejemplo, 1 litro de agua y un limón exprimido. La canela y los caldos. El caldo de hueso, que es un caldo que aporta mucho colágeno. Las infusiones deben ser amargas o sin azúcar. Y en relación al edulcorante hay ahí una controversia, porque sabemos que el edulcorante, si bien no contiene glucosa, habría una leve estimulación del páncreas, y este produciría un poquito de insulina. Faltan estudios todavía para saber cuánto influye el edulcorante en la producción de insulina por parte del páncreas, pero lo que sí sabemos es que no es igual que consumir las infusiones amargas. Yo siempre digo tratar de consumir las amargas, y si usamos edulcorante lo menos posible, porque además todos los otros efectos que tienen los edulcorantes dañinos para la salud, que también están en estudio, pero acostumbrarnos al menos dulzor. Si antes le poníamos 2 sobrecitos de azúcar a una infusión, ponerle una; si le poníamos una, ponerle medio, y les aseguro que uno se va acostumbrando al menos dulzor de los alimentos y de las infusiones. Bueno, el ayuno intermitente para bajar de peso, ¿sí o no? El ayuno intermitente para bajar de peso, o sea, si necesitas adelgazar o mejorar tu salud, sí. Si se adapta a tu contexto, ¿qué quiere decir? Si ayunar es algo que se adapta a tu estilo de vida, a tu ritmo familiar, a tu ritmo laboral. Si ayunar te queda cómodo hacerlo, y si sentís bienestar haciéndolo, o sea, si cuando vos lo haces no te estresa y te hace bien. En esos casos, si tu objetivo es bajar de peso y mejorar la salud, lo podés hacer. Claro que sí, no está contraindicado. En estos casos en los que se adapta a tu contexto y sentís bienestar, lo podés hacer, no hay ningún problema. Pero no es milagroso para bajar de peso, ¿sí? Ni mejor que otras estrategias. Y ahora vamos a ir viendo por qué. Se habla de una magia metabólica que tuviera el ayuno, o algún efecto especial, o algún clic en el metabolismo. Bueno, hay mucho mito dando vuelta. Y en base a eso se han desarrollado un montón de estudios, porque como les cuento, es uno de los temas más populares que hay en relación al sobrepeso, a la obesidad y al adelgazamiento. Y hay 2 tipos de estudios que se hicieron. Los estudios que controlan las calorías consumidas fuera del ayuno, y los estudios ad libitum, que quiere decir en donde no se controlan las calorías que consume el grupo estudiado. En el primer grupo, en donde se controlan las calorías consumidas, por ejemplo, un grupo de personas consume 2000 calorías en una ventana de alimentación, porque en el resto de las horas del día está ayunando. Y el otro grupo consume las 2000 calorías, pero normalmente, como lo hace todos los días, en las 4 comidas del día. Y los resultados dicen que los que redujeron la ventana de alimentación, o sea, los que hacían ayuno intermitente, no perdieron más peso que los que comían sin restricción o en cualquier momento del día, ¿sí? Los que comían las 2000 calorías, pero en ciertas horas del día, porque ayunaban el resto del día, no obtuvieron mejores resultados que aquellos que consumían las mismas calorías, pero durante todo el día o en las 4 comidas diarias. Estos estudios primeros que les acabo de mostrar son los más importantes, porque en realidad ahí sabemos cuántas calorías consumían, y podemos ver si es el consumo de calorías o el efecto del ayuno lo que genera el descenso de peso. El otro tipo de estudios, o sea, ad libitum, se realizan en 2 grupos de personas. Un grupo de personas que consume cualquier cantidad de calorías, la que desea consumir, pero en una ventana de ayuno determinado, y el otro grupo de personas
que se alimenta en cualquier momento del día. O sea, solo cambia que un grupo ayuna y el otro grupo no ayuna. Y los resultados fueron que los que redujeron la ventana de alimentación, o sea, los que hicieron ayuno intermitente, bajaron de peso, pero porque comieron menos calorías. Cuando se cuentan las calorías que comieron, se ven en estos estudios que los que hacían ayuno, comían en menos cantidad de horas del día, consumían menos calorías. Entonces, los estudios de control de calor que controlan las calorías comparan las personas que hacían ayuno, y por ejemplo que compara las personas que hacían ayuno intermitente con restricción de calorías, o sea, que disminuían la cantidad de energía o calorías que consumían todos los días, con las otras personas que no hacían ayuno intermitente. Y este estudio dice que no hay diferencia significativa entre ambos protocolos de pérdida de peso, circunferencia de cintura, presión arterial y lípidos en sangre como colesterol, triglicéridos, etc. Este otro estudio dice que, acá tenemos en esta curva, las personas que hacen restricción calórica por ayuno y las personas que restringen calorías pero no hacen ayuno. Y no hay diferencia entre ambos protocolos tras un año de investigación. Otro estudio, al día de hoy, no hay evidencia en humanos de que los diferentes protocolos de ayuno sean más efectivos que la restricción calórica convencional. O sea, que el ayuno en sí no es más efectivo que reducir las calorías durante todo el día. Actualmente no hay pruebas, ahí justo acá, no hay pruebas suficientes sobre el papel del ayuno intermitente en la prevención primaria y secundaria de enfermedades cardiovasculares. Los estudios nos muestran que ayunar puede ser efectivo para perder peso en comparación con la alimentación al libitum y puede ser tan efectivo como la restricción de energía continua. O sea, ayunar puede ser efectivo para perder peso, pero es tan efectivo como reducir calorías. Acá esto es un metaanálisis, o sea, un estudio que evalúa y que estudia diferentes trabajos que se hicieron en relación al ayuno intermitente y todos concluyen que no hay diferencia entre los grupos que perdieron peso. En la glucosa en ayuna tampoco hay diferencia, en la sensibilidad a la insulina, la presión arterial, la inflamación, los triglicéridos y el colesterol. Ahí está. Por otro lado, tenemos, todo esto se los muestro para que ustedes vean que hay base científica acerca de lo que estoy diciendo y que se ha estudiado mucho el tema del ayuno para ver si en realidad sirve como estrategia para el descenso de peso, porque claro que estamos siempre buscando y atentos y estudiando herramientas y estrategias que ayuden a nuestros pacientes a poder lograr un descenso de peso, pérdida de grasa y sostenida en el tiempo. Por otro lado, tenemos los estudios en los que no se controlan calorías. Recuerden que son aquellos estudios de personas que ayunan, pero no se fijan mucho en lo que comen lo que les parece, a lo que tienen ganas, y los comparan con otras personas que no hacen ayuno. Todos estos estudios se hicieron en relación a este grupo, pero si miramos detenidamente, la mayoría concluye que el ayuno intermitente puede ser superior o mejor a la restricción calórica diaria para perder peso y a los efectos cardiometabólicos, pero que probablemente estos efectos estén modulados por el balance energético, quiere decir por el consumo de calorías. De nuevo, las personas que ayunan logran bajar de peso y quizá un poquito más, en algunos casos, que las personas que no ayunan, pero cuando contamos calorías vemos que esas personas que ayunaban consumían menos calorías. Este estudio dice, el ayuno intermitente es eficaz para perder de peso y mejorar la presión arterial diastólica y el estado de ánimo, que comer durante un periodo de 12 horas o más a las 14 semanas. Pero se concluyó que el grupo que hacía ayuno intermitente comía 214 calorías menos. Este otro estudio igual dice que los beneficios se deben a la restricción energética, o sea, comer menos calorías, y que ese grupo consumió 400 calorías menos que el grupo que no ayunó. No hubo muchos cambios en el peso porque este estudio duró solo 2 semanas.
También se estudió las personas que ayunaban de día y las personas que ayunaban de noche, o sea, aquellas que se salteaban la cena y que se salteaban en el desayuno, y se vio que los que más peso perdían eran los que ayunaban de noche. Pero el motivo, al final dice el motivo, es que los que ayunaban de noche terminaban comiendo menos calorías de manera intuitiva, por eso bajaban más de peso. En este estudio se comparan personas que ayunan y que no ayunan y se pide un feedback a los pacientes acerca de cómo se sentían haciendo el ayuno o la restricción calórica sin ayuno. Si genera adherencia y el contexto lo permite, el ayuno intermitente es una buena herramienta en sujetos con obesidad y síndrome metabólico, ¿sí? O sea, enfermedades relacionadas al sobrepeso. Pero cuando se les preguntaba a los pacientes cómo se sentían o se habían sentido durante el ayuno, los que ayunaban decían que es más difícil de seguir el ayuno que una restricción calórica normal, que tenían una peor sensación física y emocional, menos ganas de seguir haciéndolo o de sostenerlo en el tiempo y que pasaban más hambre que cuando hacían una restricción calórica convencional o normal. Bien, entonces hasta acá vimos que el ayuno sí se puede hacer, que no tiene grandes problemas, ni genera consecuencias importantes si te queda cómodo, si se adapta a tu contexto, si tu estilo de vida lo permite, si tu rutina familiar coincide y se adapta a este tipo de alimentación y si te sentís bien haciéndolo. ¿Quiénes son los que no recomendamos que utilicen esta herramienta como forma o estrategia para adelgazar? Aquellas personas que tienen una obesidad importante, ¿sí? Obesidad con alteración en la conducta alimentaria. ¿Por qué? Porque las personas que tienen obesidad tienen una enfermedad crónica, multifactorial, y se puede usar el ayuno con todos los justificativos que dimos antes, pero para nada es la solución a este problema de la obesidad, porque la obesidad es mucho más compleja y depositar todo en una sola herramienta o estrategia alimentaria difícil de sostener, porque muchas veces no coincide con nuestro ritmo de vida, porque saltearnos muchas comidas y pasar muchas horas sin comer no a todos les resulta cómodo, es más, muchas veces es muy incómodo y se sostiene ese ayuno, pero aguantando el hambre. Entonces, una persona que comió durante muchos años y mucho tiempo de una forma determinada, que tiene una relación con el alimento conflictiva, en donde los factores emocionales están muy involucrados, muchas veces el ayuno suele ser contraproducente y generar más problemas emocionales, ansiedad, compulsión glucídica en la tarde-noche. Los trastornos alimentarios también es otro motivo. Personas con bulimia, anorexia, trastornos por atracones. No se recomienda utilizar esta estrategia. Personas que están embarazadas o amamantando. Aquellas personas que toman medicamentos para la diabetes, los hipoglucemiantes, porque sabemos que en el ayuno la glucemia baja aún más. Tenemos antecedentes, aquellas personas que tienen, perdón, antecedentes de glucemias bajas o enfermedades hepáticas ya muy avanzadas. Bueno, ¿vamos bien hasta ahí? Cualquier cosa, Domingo, vos me avisas si hay algún chat. Bueno, acá hablamos del miedo a comer. Los protocolos de alimentación de moda, por ejemplo el ayuno intermitente, mal llevados, pueden generar un trastorno alimentario o problemas metabólicos entre la población. O sea, a ver, el ayuno intermitente no va a causar un trastorno alimentario porque el trastorno alimentario es mucho más complejo y tiene que ver con un montón de cuestiones de base, psíquicas, emocionales, en relación a la comida, en relación a la imagen corporal. Pero sí, en una persona que ha tenido trastorno alimentario, no es una buena indicación o no es una buena idea comenzar a practicar ayunos, ¿sí? Porque estaríamos alimentando un desorden en la alimentación y casualmente lo que debemos buscar en una persona que tiene problemas en su conducta alimentaria, dificultades y que está sufriendo por esto es normalizar su alimentación. En relación al estrés, sabemos que el estrés está muy relacionado al cortisol, ¿sí? Una hormona muy importante y que tiene muchos efectos metabólicos, y que además esta hormona
cortisol aumenta en los periodos de estrés. Acá vemos de estrés y de ayuno. Acá vemos en este gráfico cómo aumenta el cortisol en el ayuno. El cortisol elevado contribuye a la pérdida de masa muscular, ¿sí? Entonces, si en el ayuno se aumenta el cortisol, esto estaría favoreciendo la pérdida de masa muscular, tan importante de sostener para perder peso, porque la masa muscular es una masa viva rodeada de vasos sanguíneos que consumen energía y oxígeno, o sea, calorías y oxígeno, y que nos va a ayudar a tener un buen gasto energético durante todo el día. Por otro lado, el cortisol elevado, o sea, esta hormona relacionada al estrés que aumenta en el ayuno, aumenta la necesidad de consumir hidratos de carbono, ¿sí? Sobre todo a la tarde-noche. Aumenta también el cortisol elevado, la grasa visceral. Los estudios muestran cómo la grasa que está alrededor de los órganos, del hígado, del páncreas, de las venas, las arterias, sobre todo en la zona abdominal o central, aumenta cuando tenemos alto el cortisol. Y además el cortisol reduce nuestras defensas, o sea, tenemos más posibilidades de enfermarnos. O sea que, según lo que vimos, la restricción calórica y el ayuno controlado, ambos contribuirían de la misma manera para la pérdida de grasa y para mejorar la salud. No nos olvidemos que perder peso en realidad no significa perder grasa, que perder peso no es directamente proporcional a la pérdida de grasa. Por lo tanto, la obesidad es una enfermedad que tiene que ver con la grasa y que cuando buscamos que una persona adelgace, estamos buscando pérdida de grasa, ¿sí? Control de calorías y calidad nutricional. Lo que tenemos en cuenta es que en realidad lo que sirve es reducir las calorías o adecuar las calorías a lo que verdaderamente necesitamos y ver lo que estamos comiendo, ser cuidadosos, elegir los alimentos que vamos a consumir, tratar de reducir los antinutrientes, consumir más alimentos naturales. Eso verdaderamente nos va a traer, nos va a ayudar a adelgazar y nos va a ayudar a mejorar nuestra salud. Si a esto lo queremos hacer ayunando o lo queremos hacer en 4 comidas, lo cierto es que los resultados parece hasta el momento y según los estudios que serían los mismos. El ayuno, sin tener en cuenta la ingesta total de calorías y la calidad de los alimentos consumidos, no tendría mucho sentido, porque no estaríamos cuidándonos, solamente estaríamos utilizando una estrategia para perder peso, pero sin cuidar nuestra salud y nuestro estado nutricional. Los beneficios del ayuno en el descenso de peso son consecuencia de la restricción calórica continua, o sea, de comer menos caloría, de un balance energético negativo y continuo. Ahora bien, el ayuno nos ayudaría, o sea, lo podríamos sostener en el tiempo, podríamos durante mucho tiempo, todo el tiempo que necesitamos para adelgazar y perder la grasa que necesitamos, hacer ayuno. Eso es muy importante pensarlo también, porque en realidad el proceso de adelgazar es un proceso lento, que lleva tiempo, y la estrategia que utilizamos deberíamos poder implementarla como forma de vida, porque en cuanto dejamos de utilizar esa herramienta o esa estrategia que elegimos para adelgazar, perdemos los resultados que logramos. Y ahí es donde decimos, recuperamos todo el peso, hubo rebote de peso. Bien. Entonces, ¿cómo vos elegís restringir calorías? ¿Cómo te queda más cómodo reducir el ingreso de energía o de caloría o de alimentos que estás teniendo para bajar de peso? Porque sabemos que eso es lo que te va a ayudar a adelgazar. ¿Qué te queda más cómodo? ¿Y qué se adapta a tu forma de vida? ¿Sí? Muchas veces me preguntan, ¿qué es mejor hacer? ¿Qué ejercicio físico es el ideal? ¿Qué estrategia es la mejor? ¿El ayuno? ¿El día proteico? ¿La cetosis? Muchas veces no se trata de buscar la mejor herramienta, la herramienta ideal, la estrategia ideal, sino de lo que a uno le queda cómodo. Porque les aseguro que lo que garantiza la pérdida de grasa a lo largo de la vida, tratando de sostenerla en el tiempo, cosa que es complicada,
porque como les dije antes, la obesidad es una enfermedad compleja y multifactorial, debemos buscar algo que lo podamos sostener en el tiempo. Entonces, ¿cómo elegís restringir calorías y te ayuda a cuidar tu salud? ¿Qué estrategia elegís? Que te ayude a cuidar tu estado nutricional y que te genere menos ansiedad y que te estrese además menos, ¿sí? Todos estos puntos son importantes a la hora de ver qué voy a hacer para empezar a trabajar o a tratar en mi obesidad, en mi aumento de peso, ¿sí? Por lo tanto, eso que elijamos debe ser individualizado, personalizado. Y si lo puedo ver con un profesional especialista en el tema, mucho mejor, porque ese profesional me va a ayudar a elegir de qué forma puedo yo empezar a trabajar en mi obesidad. ¿Con qué método me va a quedar más cómodo por su experiencia? Quizá me pueda ayudar a elegir de qué forma me va a quedar más cómodo restringir calorías para poder adelgazar. Adelgazar es mucho más complejo que estar en déficit calórico. ¿Sí? Esto de comer menos calorías de las que gasto parece muy simple, pero no es tan así. Porque la obesidad no es lo mismo que el sobrepeso. Además, tener unos kilos de más no es lo mismo que tener obesidad. Porque la obesidad es una enfermedad que se merece mucho respeto, que quien la padece está sufriendo, que afecta todos los aspectos de su vida, sociales, culturales, actitudinales, emocionales, familiares, laborales. Entonces, cuando vamos a hablar de un tratamiento para el sobrepeso, podemos aplicar de diferentes estrategias, como el ayuno, porque es una persona que quizá se desreguló durante algunos años o por algún factor específico. Por ejemplo, hoy vi a una paciente que luego de su jubilación y de la menopausia, le aumentó un poco de peso y necesita bajarlo para sentirse cómoda y que está muy bien que así sea, pero no es lo mismo hablar de estrategias para esta persona que hablar de estrategias para una persona que tiene obesidad y que esto sí merece una mirada integral de muchos profesionales que lo aborden, que tengan en cuenta sus cuestiones emocionales, sus cuestiones físicas, clínicas, el ejercicio físico, el movimiento que puede hacer, ¿sí? Entonces, depositar esta complejidad en una sola estrategia, ¿sí? Esto que escucho muchas veces de, sí, porque tal persona adelgazó tantos kilos ayunando. Me suena un poco raro, porque con solo esa estrategia es como subestimar algo que es muy complejo. Seguramente esta persona ayunaba y eso también la ayudó, pero cuando uno empieza a indagar un poco más, resulta que no solo ayunaba, sino también había dejado de comer pan, había dejado las gaseosas, estaba comiendo más frutas y verduras y había empezado a hacer ejercicio físico todos los días. Entonces, en realidad, lo que sirve para adelgazar son todos esos factores sumados quizá al ayuno que a esta persona le queda cómodo. Bien, bueno, vamos a hablar un poquito de autofagia. Ya son las 7:30. ¿Venimos bien? Si tienen alguna duda, me pueden preguntar. Bueno, habrán escuchado hablar de la autofagia en relación al ayuno. Es un proceso celular por el que las células se descomponen y destruyen proteínas viejas, dañadas o anormales y otras sustancias que alteran el funcionamiento de las células para regenerarse y obtener energía. La célula es como que se come a sí misma aquellas sustancias o proteínas que ya no sirven como forma de regenerarse, de renovarse, de reciclarse y también de obtener energía. La autofagia es un proceso que se regula solo, como la frecuencia cardíaca, como la temperatura corporal, o sea, no podemos movilizar mucho la autofagia porque es un proceso homeostático que busca su equilibrio. Por lo tanto, en estado de equilibrio es que la autofagia se relaciona con la salud. Cuando hay mucha autofagia, además, o muy poca autofagia, estamos hablando de atrofia muscular, alteraciones metabólicas y ciertas enfermedades. En la vida actual, ¿qué es lo que disminuye la autofagia? El exceso de calorías consumidas
Y el sedentarismo, esto de que estamos muchas horas sentadas, de que cuando tenemos tiempo libre nos sentamos a ver el celular, o nos sentamos a ver una serie, nos subimos del auto y queremos llegar al lugar a donde vamos y bajarnos del auto inmediatamente. Todo este estilo de vida, en donde el exceso de calorías, de disponibilidad de comidas es cada vez mayor y más accesible, y el sedentarismo ha ido reduciendo o va reduciendo este proceso de regenerar nuestras células, de reciclarlas, que se llama autofagia. Es por eso que nos enfermamos más, que cada vez hay más enfermedades crónicas no transmisibles o enfermedades como el cáncer que tienen que ver con la oxidación de nuestras células. Y que sería lo contrario a este proceso de autofagia, que es un proceso de regeneración, de renovación, para que ustedes tengan un poco una idea sencilla de lo que se trata. Y lo que aumenta la autofagia en relación a, digamos, a la vida normal son ciertas enfermedades, por ejemplo, el cáncer, ¿sí? Este reciclado, ¿sí?, que acá lo representa esta imagen, nos permite envejecer menos o más lento, mejorar nuestra salud, enfermarnos menos, porque mejora nuestro sistema inmunitario también, ayuda a evitar la pérdida de neuronas y a potenciar su funcionamiento. ¿Sí? Hay muchos estudios que muestran cómo mejoran el funcionamiento cognitivo cuando tenemos una buena autofagia. A nivel inmunológico, ayuda a reducir la inflamación. La inflamación es como por ahí difícil de entender qué significa. La inflamación no tiene que ver con la inflamación del intestino, sino la que está relacionada a las enfermedades crónicas no transmisibles, que son estas enfermedades como cardiovasculares, hipertensión, obesidad, diabetes, que son enfermedades proinflamatorias. A su vez, ayuda en relación a reducir la inflamación, a tener menos dolor, porque la inflamación duele, mejora el estado de ánimo, previene enfermedades. Y este estado de autofagia o reciclado nos permite sobrevivir en situaciones extremas. Gracias a que tenemos este proceso de reciclado, cuando no tenemos comida disponible, podemos sobrevivir, ¿sí?, este proceso de supervivencia y enfermarnos y afrontar ciertas enfermedades. Bien, entonces, ¿el ayuno aumenta la autofagia? Sí. Ya vamos a ver cuándo, pero no es el único proceso que la aumenta ni el mejor. 16 horas de ayuno y 8 horas de ingesta no llegan ni siquiera a estimular la autofagia significativamente, ¿sí? ¿Y qué costo tiene para una persona ayunar más de 16 horas? ¿Sí? ¿Cuánto se tiene que salir de su vida habitual? ¿Cuánta ansiedad le genera? ¿Cuánto aguantar el hambre me genera? ¿Sí? Ahora, si a mí me queda cómodo lo que vimos antes, si se adapta a mi contexto y me gusta hacerlo y me siento bien haciéndolo, lo elijo por eso, ¿sí? Pero no porque el ayuno sea la mejor estrategia para bajar de peso, perder grasa o generar autofagia o aumentar la autofagia. Por eso, y sí, acá les presento la mejor estrategia para aumentar la autofagia, que es el ejercicio físico. En primer lugar, es la estrategia que no solo nos permite mejorar nuestra autofagia, perder grasa corporal, aumentar la masa muscular o generar una masa muscular más activa, o sea que consume más energía y oxígeno, por lo tanto más calorías. Los efectos en la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles como la hipertensión, la diabetes, los efectos en nuestro estado de ánimo, en nuestra regulación del estrés, ¿sí? El ejercicio físico es una de las estrategias o herramientas más válidas y efectivas que tenemos para perder grasa, además de la restricción calórica, y sin dejar de lado, obviamente, todo lo relacionado a las emociones y la relación con la comida y nuestra imagen corporal en el tratamiento del sobrepeso y la obesidad. Bien, para estimular levemente la autofagia, entonces, porque recordemos que la autofagia tampoco se puede mover demasiado, porque es un proceso que se regula solo y que busca un equilibrio, podemos realizar más ejercicio físico, y ejercicio físico es entrenamiento. No solo movernos más para ir al trabajo, para
llevar a los chicos al colegio para hacer los mandados, sino también entrenar. Entrenar es hacer un ejercicio que sea constante, que tenga una frecuencia constante durante la semana, a un ritmo que me acelere la frecuencia cardíaca de una forma en donde mi consumo de oxígeno me ayude a quemar calorías. Y por otro lado, fortalecer la masa muscular, fundamental para después poder quemar grasas. Entonces, también pueden estimular levemente la autofagia, el déficit calórico, o sea, reducir un 20, un 30% las calorías, aumenta la autofagia, independientemente si ayuno o no ayuno. O sea, lo que hablábamos antes. Reducir las calorías me ayuda a lograr un déficit calórico que me va a ayudar a bajar de peso independientemente de si esas calorías las consumo en el ayuno o durante el día, durante las horas que estoy despierto. Bien, acá este ítem de cenar temprano es también un factor, un punto muy importante que me ayuda a regenerar mis células, a renovarlas, a reciclarlas, y también está comprobado científicamente que cenar temprano ayuda a perder grasa. Y ya vamos a ir viendo por qué. Dormir 7 a 8 horas por día de noche también es un factor que ayuda a reciclar nuestras células, regenerarlas, evitar la oxidación y perder grasa corporal. Digo de noche porque no es lo mismo el efecto que generan las horas de sueño de día que de noche. ¿Sí? Y esto tiene que ver con el ritmo circadiano, que ya lo vamos a ver. Bien, el ayuno entonces, no por la autofagia, por el efecto en la autofagia, sino por otros beneficios que tiene, como reducir la inflamación crónica, esta que está relacionada no solo a la inflamación del intestino, cuando comemos alimentos poco saludables, con muchos antinutrientes, carbohidratos, sino también reduce la inflamación que está relacionada a las enfermedades crónicas no transmisibles. Reduce el riesgo de padecer diabetes, hipertensión, obesidad, cáncer, enfermedades pulmonares. Y si nosotros logramos y tenemos sobrepeso y obesidad y estamos haciendo algo que nos va a ayudar a reducir la inflamación y la posibilidad de tener estas enfermedades que están relacionadas al sobrepeso y la obesidad, estamos haciendo un montón. ¿Sí? Decía, inflamación crónica de bajo grado y también por su efecto del ayuno como antioxidante. Antioxidante quiere decir que previene el envejecimiento, ¿sí? El ayuno y la autofagia previenen el envejecimiento a través de la producción de radicales libres que evitan que el cuerpo se oxide demasiado rápido o a cierto ritmo. Las sustancias que oxidan son las que van envejeciendo las células y van generando dificultades en su función. ¿Qué sabemos acerca del ayuno y la masa muscular? ¿Sí? Esto de que hay gente que hace deporte y hace ayuno pensando que va a mejorar su masa muscular, que va a perder grasa. Entonces, no se gana masa muscular durante el ayuno. ¿Sí? Eso es importante saberlo. No podemos hacer ayuno para generar masa muscular porque el ayuno es un proceso catabólico, o sea, de pérdida. ¿Sí? Si no ingresa energía, la degradación de proteínas de parte del músculo está por encima de la formación del mismo. Si nosotros no estamos comiendo y no ingresan nutrientes ni glucosa, vamos a romper nuestro músculo y se van a degradar las proteínas para obtener glucosa como fuente de energía. Más de 16 horas de ayuno aumentan el catabolismo, o sea, la pérdida de grasa, pero también de masa muscular. La principal fuente de energía en el ayuno es nuestro tejido graso, pero ¿qué pasa? Hay órganos que no pueden prescindir de la glucosa, como son el cerebro y los glóbulos rojos. Utilizan glucosa como fuente de energía. ¿Y cómo la van a obtener si estamos en ayuno? A través de los aminoácidos ramificados de los músculos que se transforman en glucosa en el hígado y en el riñón. O sea, no comemos energía y estamos en ayuno. Vamos a utilizar nuestros músculos, nuestras proteínas, más específicamente los aminoácidos de los músculos, para transformarlos en energía o glucosa y poder seguir viviendo, hacer ejercicio, etc.
En este estudio se ve cómo en los primeros días de ayuno aumentan los aminoácidos ramificados en la sangre porque van a producir energía, se van a transformar en glucosa, ¿sí? Y que luego de varios días, o sea, después de varias horas, antes de ayuno o varios días, empiezan a disminuir esa pérdida o esa utilización de las proteínas como fuente de energía, porque empiezan a producirse los cuerpos cetónicos a partir de las grasas. Los cuerpos cetónicos se producen a partir de la grasa y pueden atravesar la barrera hematoencefálica del cerebro y alimentarlo, ¿sí? Entonces, después de unos días, muchos días y muchas horas de ayuno, ¿sí? Que se habla de más de 5 días en algunos estudios, nuestro cerebro puede alimentarse de cuerpos cetónicos que provienen de la grasa y que se empiezan a producir a partir de esa cantidad de días u horas. Lo importante es ver cuál es el costo y beneficio de sostener tantos días el ayuno, ¿sí? Si no me queda cómodo, busquemos otra estrategia, porque por más que perdamos, las grasas se rompan y podamos vivir de grasas, si te estresas, si te queda incómodo y si sentís que esto no lo vas a poder sostener a lo largo del tiempo, es mejor buscar otra estrategia. Acá en este estudio se ve cómo las personas que hacen ayuno aumentan la degradación de proteínas y disminuyen la síntesis de músculo durante las 36 horas de ayuno. Sin embargo, las personas que estaban entrenadas perdían menos masa muscular que las personas que no estaban entrenadas. Bien, acá tenemos más estudios en relación a la masa muscular y a la autofagia y el ayuno. La autofagia depende más de la intensidad del ejercicio que del suministro dietético. O sea, es más importante para generar autofagia concentrarnos en el ejercicio físico que en realidad en lo que estamos comiendo, sin desmerecerlo y sin dejar de darle importancia a la calidad nutricional y a adecuar las calorías a lo que necesitamos. El efecto de antioxidante y de autofagia, de regeneración y de utilización de grasas tiene más que ver con el ejercicio físico que con la cantidad de calorías consumidas. Por otro lado, también se habla de la hormona de crecimiento. ¿Por qué aumenta la hormona de crecimiento si estamos en ayuno? La hormona de crecimiento sí es cierto que aumenta en periodos de ayuno, pero es una hormona contrarreguladora de la insulina. Recordemos que la insulina es una hormona que la produce el páncreas y que lo que nos ayuda es a sacar el azúcar de la sangre para alimentar a nuestras células. Es decir, que cuando sube la hormona de crecimiento por el ayuno, aumenta la glucosa en sangre, o sea, lo contrario a lo que genera la insulina, que es sacar el azúcar de la sangre. Entonces, esta hormona de crecimiento aumentada va a aumentar la glucosa en sangre que se va a producir a partir de otros tejidos o de otros nutrientes como las proteínas y las grasas, ¿sí? Entonces, la hormona de crecimiento tiene que ver con la destrucción de proteínas y grasas para obtener glucosa y no con la formación anabólica o constructora de músculo, de tejidos, que se piensa que tiene relación esta hormona de crecimiento. No sé si quedó claro, es un tema un poquito más complejo. Bien, ¿cómo romper el ayuno? Esta es una de las preguntas que escucho mucho y que me han preguntado también en el Instagram cuando consulté qué temas les interesaban en relación al ayuno. Entonces me puse a buscar un poco acerca de si había estudios que decían o que nos decían cómo podíamos romper el ayuno y cuáles eran los nutrientes más importantes. Y en realidad no hay estudios científicos que demuestren cómo debe romperse el ayuno, pero sí cierta manipulación de nutrientes puede optimizar nuestros procesos metabólicos y hormonales. O sea, mover un poquito nutrientes, ¿sí? Más de acá, más de este nutriente en este momento y menos de este nutriente en otro momento, que eso obviamente que lo maneja un profesional, una nutricionista o un especialista en obesidad, puede ayudarnos a mejorar nuestro metabolismo y a producir hormonas que favorezcan la pérdida de grasa o el descenso de peso. Bien, esta manipulación de nutrientes tiene que ver con aumentar un poquito, consumir proteínas, más o menos 20 a 30 gramos de proteínas en esa comida con la cual rompemos el ayuno. ¿Por qué? Para afrontar todos los procesos catabólicos, los de destrucción que vienen sucediendo en el ayuno
y para regenerar la masa muscular, ¿sí? Entonces, que la primera comida con la que iniciamos la ingesta sea una comida rica en proteínas, es importante para frenar el catabolismo, ¿sí? La destrucción, y para reponer la masa muscular que se vino utilizando, ya sea como fuente de energía o porque estuvimos haciendo ejercicio físico. Los hidratos de carbono de bajo índice glucémico y ricos en fibra también son importantes en el ayuno. Esto de que no comer hidratos cuando empezamos a ingerir alimentos después de un ayuno, no es cierto. Sí es importante que veamos qué hidratos de carbono consumimos, porque no son todos iguales. Los de bajo índice glucémico son los hidratos que tienen fibra, que están unidos a vitaminas, minerales, proteínas, que generan un menor impacto en nuestras glucemias. La fibra actúa como una barrera, como un freno que disminuye la absorción de estos azúcares de los alimentos. Por ejemplo, el pan integral, los frutos secos, las granolas integrales, las frutas, las verduras, todos esos son hidratos de carbono complejos, de bajo índice glucémico. Ahora bien, si yo hice ejercicio físico en ayuno antes, o si hice ejercicio antes o voy a hacer después, ¿sí? De la primer comida, debo incluir hidratos de carbono, ya sea para disponer energía, si es que voy a hacer ejercicio físico, o para reponerla, todo el glucógeno que utilicé de mi músculo, ¿sí? Porque la glucosa en el músculo se almacena en forma de glucógeno, que es una molécula más grande formada por muchas glucosas, moléculas de glucosa chiquititas. Entonces, si yo hice ejercicio físico antes o voy a hacer ejercicio físico después, voy a incluir hidratos de carbono porque necesito energía para formar masa muscular, para quemar grasa o para reponer el glucógeno que utilicé muscular, ¿sí? Entonces, no es cierto esto de que no debemos consumir hidratos de carbono. Lo importante es ver qué hidratos de carbono consumimos. Acá tenemos también alimentos ricos en proteínas, porque si vamos a iniciar nuestra primer comida y ya es el mediodía, por ahí ese desayuno, o sea, ese cortar el ayuno, quizá no es una comida de leche ni de yogur y frutos secos, ni tampoco es un batido proteico, sino que es una costeleta con ensalada, con huevo, con frutos secos, con avena. Otra forma de cortar el ayuno sí puede ser utilizando los batidos proteicos, ¿sí? Sobre todo personas que a lo mejor hacen fuerza o ejercicios de fuerza, ejercicios anabólicos, pueden utilizar los batidos proteicos para cortar el ayuno y esto va a ser favorable para reponer toda la masa muscular si fue utilizada y estábamos en ayuno. Estos son ejemplos de algunos desayunos que se pueden hacer como primera ingesta después de un ayuno. Recuerden que la palabra desayuno es cortar el ayuno. Ahí tenemos una proteína, un hidrato de carbono integral, o sea, un pan con semillas, con salvado, y una fruta que tiene cáscara mejor porque mejora su índice glucémico. Este es un pan integral con palta, muy rica en grasas buenas, y un huevo que tiene mucha vitamina B12, que también nos aporta triptófano, que nos ayuda a mejorar nuestra serotonina, controlar el estrés, y que aporta muchísimas proteínas la clara. Ahí veo que han hecho algunas preguntas, ¿puede ser? Después la vemos. En el caso de que mi primer comida sea el almuerzo, lo que puedo hacer es comer una buena proteína, ¿sí? Si no hice ejercicio, puede ser proteína sola con verduras. Y si hice ejercicio físico, a esta proteína le puedo agregar algún hidrato de carbono complejo, como una papa con cáscara, como una arroz maní, una masa integral, si me hago una tarta de verduras o de pollo. Y ahí voy a estar ayudando a reponer el glucógeno, la masa muscular y la energía que necesito para poder continuar el día sin aumentar la grasa corporal. Bien, en ayunos de 16 horas o más, es muy importante empezar progresivamente a consumir alimentos, porque no nos olvidemos que nuestro aparato digestivo ha estado en reposo un montón de horas, por lo tanto, no podemos empezar con la primera ingesta, una comida llena de grasas, muy difícil de digerir, porque este aparato digestivo necesita ir adaptándose de a poco. Y eso también es cuidar mi alimentación.
Bueno, esto lo voy a pasar porque ya es un tema, el efecto de la segunda comida no tiene mucho que ver con el hambre, ¿no? Lo había puesto, pero me parece que no es importante. Bien. Que aumente la insulina y la glucosa después de una comida rica en hidratos de carbono es fisiológicamente normal y necesario, ¿sí? O sea, esto de que le tenemos tanto miedo a la insulina y a la glucosa. Necesitamos la glucosa porque es nuestra fuente de energía y porque hay órganos que durante las primeras horas o los primeros días solo viven con glucosa. Por lo tanto, que aumente la glucosa y que aumente la insulina para tomar esta glucosa y llevarla a las células es fisiológicamente normal, nos tiene por qué preocupar. Lo que sí debemos evitar son picos de insulina exageradamente altos y constantes. O sea, esto de comer, de realizar comidas muy abundantes en hidratos de carbono, simples y carbograsas, que serían los hidratos de carbono unidos a las grasas, como en el caso de las facturas, de todos estos productos de panadería, de las papas fritas, los snacks, etcétera, que aportan mucha caloría de mala calidad, grasas saturadas, antinutrientes, azúcares simples, que no nos sirven demasiado y que sí van a favorecer el aumento de grasa corporal. Y si además comemos estos alimentos que son difíciles de controlar la cantidad, porque son adictivos, altamente palatables, dan poca saciedad, probablemente necesitemos comer a cada rato. Y si nosotros tenemos el hábito de picotear este tipo de alimentos, la galletita, el grisín, el cereal, a cada rato, ahí sí estamos teniendo picos de insulina altos y constantes durante el día, y eso sí puede llegar a favorecer el aumento de grasa corporal, ¿sí? Entonces, no todos los hidratos de carbono son iguales, ni es preocupante que suba la glucosa y la insulina en una persona sana. Lo que sí es importante es que no sean altos picos de insulina y glucosa y constantes durante todo el día. Bien, ayuno intermitente o ayuno biológico en relación a la crononutrición. Sabemos, ya vamos terminando, falta poquito, este es uno de los últimos temas y es un poco la conclusión que les quiero dejar. Como para entender que sí, podemos hacer el ayuno intermitente, pero que también hay otras estrategias saludables y más fáciles de seguir y que tienen más que ver con nuestra naturaleza, con nuestra biología, para poder adelgazar. El ritmo circadiano es un ritmo biológico que tiene que ver, que está relacionado a conductas, ¿sí? A cambios físicos y mentales, y que dura estos ciclos 24 horas. Este reloj biológico que está en nuestro cerebro, en el hipotálamo, marcha en relación a la luz natural. Quiere decir, cuando aparece el sol, empieza a tomar un ritmo metabólicamente y hormonalmente que se va durmiendo cuando el sol se va o cuando la luz natural desaparece. ¿Qué les parece esta imagen? De una niña a altas horas de la noche, usando pantallas, con grandes cantidades de alimentos poco saludables. No sé si alguien quiere decir algo o se asustó cuando vio la imagen. O por ahí nos sentimos identificados con nuestros hijos. Pero bueno, esto representa casualmente una disrupción o una interrupción al ritmo biológico, porque estar comiendo a altas horas de la noche, cuando el metabolismo ya se está durmiendo, cuando hormonalmente está predisponiéndose a ahorrar energía, a empezar procesos de ahorro de energía, estimular nuestro cerebro con pantallas, con sustancias excitantes como la Coca-Cola, la sal, las grasas y grandes cantidades de alimento con la distracción de la pantalla va a hacer que esta personita consuma todo lo que tiene disponible sin hambre, solamente por tenerlo ahí a mano. Y va a estar generando un gran daño de su salud, ¿sí? La crononutrición en relación al metabolismo. Estos ritmos de alimentación y ayuno que nosotros tratamos de implementar y de ayudar a nuestros pacientes a que tengan un cierto ritmo, una cierta regularidad, porque esto es muy sano para nuestro organismo, colaboran sincronizando el funcionamiento de nuestro metabolismo. Comer en horarios irregulares, o sea, un día ceno a las 8 de la noche, otro día ceno a las 12 de la noche, otro día, un día desayuno, otro día no desayuno, un día almuerzo,
otro día me como un mate con una masita. Esta irregularidad en los horarios o esto de comer tarde altera nuestro ritmo circadiano, genera una cronodisrupción y esto contribuye a que aparezcan enfermedades metabólicas, obesidad, diabetes, cáncer, Alzheimer, depresión, ¿sí? Entonces, es muy importante establecer ritmos y regularidad en nuestras conductas y en nuestros hábitos, porque esto nos ordena y nos ayuda incluso a bajar de peso o a perder grasa. Acá hay varios estudios que muestran, por ejemplo, almorzar después de las 14 horas altera los mecanismos del estrés, genera menor tolerancia a la glucosa, o sea, más difícil de lograr controlar nuestras glucemias. Este estudio que muestra cómo cenar después de las 21 horas, si nosotros cenamos y no pasan 2 horas y media antes de irnos a dormir, tenemos menor tolerancia a la glucosa y más insulinoresistencia, o sea, picos altos de insulina. Centros de sueño más tardíos, o sea, dormirnos tarde, dormir menos horas, también reduce la sensibilidad a la insulina. Sabemos que la insulina es una hormona anabólica que no solo regula la glucosa, sino que también está involucrada con la formación de grasa corporal. Bien, entonces, como conclusión, ayuno intermitente, ¿para bajar de peso sí o no? Y vuelvo a repetir lo que dije anteriormente. Si necesitas adelgazar y mejorar tu salud, podés usar esta estrategia como método o forma para adelgazar. Pero si se adapta a tu contexto, si tiene que ver con tu estilo de vida, si vos nunca desayunaste y ahora no desayunar te queda súper cómodo. Si no desayunar no te va a generar a la tarde-noche una compulsión glucídica, un momento de ansiedad en el que te querés comer todos los hidratos y los dulces juntos, porque cuando baja la serotonina en el horario de la tardecita, suele haber una mayor insulinoresistencia. Comer grandes cantidades de hidratos y de alimentos, eso sí es bastante perjudicial. Entonces, si lo probaste y te está pasando esto de que llegás con mucho hambre en la tarde-noche, o que en el almuerzo te comiste todo porque estabas aguantándote el hambre, la verdad que esta estrategia no es para vos, ¿sí? Y además, cuando haces ayuno, sentís bienestar haciéndolo. Esto sí lo he escuchado mucho de muchas personas que dicen, yo me siento muy bien haciendo ayunando, me hace muy bien. Bueno, habría que ver si es solo el ayuno o que además ha hecho otro montón de cambios, como hacer ejercicio físico, como reducir las grasas, aumentar las frutas y los verdes. Y podés, si querés practicar ayuno y pensás que esto te puede servir, empezar progresivamente. Empezar con un ayuno de 10 horas y tratar de comer en las otras 14 horas del día. Luego tratar de llegar a las 12 horas de ayuno y comer durante las 12 horas siguientes y así ir progresando hasta ver qué te queda cómodo. Hay personas que por este estilo de vida que tenemos y porque a veces llegamos a casa a las 9 de la noche, a las 10 de la noche, muchas familias llegan a sus casas porque los niños hacen deportes o actividades, hay gente que realmente ayuna muy poco, que termina de comer 11 de la noche y como tiene que ir a trabajar a las 6, 7 de la mañana, desayuna esa hora. Entonces, en estas personas, pasar de esas poquitas cantidades de horas de ayuno a pedirles que hagan 12 o 14 horas de ayuno es un montón. Entonces, si vos estás ayunando solamente 8 horas, bueno, fíjate si podés ayunar desde ahora 9. Si estás ayunando 10, bueno, a ver, fíjate si podés llegar a las 12. Porque 12 horas de ayuno forma parte de tener una rutina saludable. Y esta es la propuesta que les dejo, establecer una rutina saludable que tenga que ver con nuestro ritmo biológico, que favorezca nuestra crononutrición, empezar a respetar un ayuno de 10 a 12 horas de noche, que favorezca la regeneración celular, la antioxidación, que prevenga nuestro envejecimiento, mejore la inflamación, nos ayude también a perder grasa. Cenar temprano, no nos olvidemos que es una de las estrategias más importantes porque cenar temprano, o sea, porque a la noche nuestro metabolismo está tendiendo a ponerse en reposo y a ahorrar energía, o sea, una comida altamente calórica, rica en grasa a las 10 de la noche es terrible. Y sumado que comemos y nos vamos a dormir, en donde además el metabolismo también se duerme, es totalmente negativo si lo que estás buscando es bajar de peso. Pensá que los alimentos llevan entre 4 o 5 horas su digestión, depende de qué alimento sea. 4 comidas
un ayuno entre comidas de 3 a 5 horas, la cena liviana y lo más temprano posible, un ayuno de noche para empezar de 10 horas o 12, ejercicio como primer medida todos los días, así como necesitas comer frutas y verduras todos los días, necesitas moverte y entrenar todos los días en lo posible o lo que más vos puedas con el ejercicio físico que más cómodo te quede y tratar de dormir 7 a 8 horas de noche. Si no estás pudiendo por tu trabajo, podés dormir un poquito de día, pero principalmente las horas que reparan son las horas de noche. Y las horas de ayuno que reparan y regeneran también son mucho mejores si son de noche. Alimentos que nos ayudan a descansar y a regular el estrés son los alimentos ricos en triptófano, que es un aminoácido que es precursor de la serotonina, una hormona que favorece nuestro estado de ánimo, que regula nuestras emociones y el estrés, y que se encuentra en estos alimentos. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo como para que se lleven también algo en concreto de alimentos que los van a ayudar a mejorar las emociones, a mejorar el estrés, a mejorar los niveles de hambre y saciedad, de ansiedad y a tener un buen descanso. Es una merienda que tenga yogur, que tenga bananas, que tenga avena, frutos secos, que tenga ciruelas, si hay frutos rojos, frutillas, kiwi. Esa es una merienda súper rica en triptófano y que te va a ayudar a tener menos ansiedad la tarde-noche, a descansar bien, a reducir el estrés, a evitar la compulsión glucídica. Si vas a cenar, que sean carnes blancas, legumbres en primer lugar, ¿sí? Remojadas y cocidas, para que pierdan los antinutrientes. El huevo es una gran fuente de vitamina B12 que me ayuda a descansar, que me ayuda a regular el estrés. Los quesos, siempre y cuando los quesos, bueno, hay que tener cuidado porque tienen mucha grasa, mucho sodio, a veces tienen lactosa y nos inflaman. Y el tomate. Son alimentos, legumbres, como dije entonces, el tomate, el huevo, la palta, son alimentos que me van a ayudar a lograr este estado de, digamos, me va a ayudar a regenerar mis células durante toda la noche y prepararlas para que al día siguiente puedan combustionar grasa, formar masa muscular y yo me encuentre tranquilo, con menos ansiedad, con un menor nivel de estrés que también afecta nuestra grasa y nuestra salud en general. Un error en esta diapo, mira. Bien, bueno, ahí les dejo mi Instagram porque pueden buscar información, yo hablo de estos temas también. Espero que les haya sido útil, que se hayan sacado las dudas, o que por lo menos tengan más dudas, porque quiere decir que el PS que les ha despertado dudas. Es importante saber que la obesidad es una enfermedad compleja y multifactorial, y que no hay una estrategia para abordarlo. Que si quiero hacer ayuno, puedo hacerlo si realmente me queda cómodo, pero que está bueno hablarlo con un profesional que me ayude a encontrar la mejor forma para mí de adelgazar, de favorecer mi salud, que tenga en cuenta mis antecedentes familiares, que tenga en cuenta mi forma de vida, que tenga en cuenta mi laboratorio, mis hábitos, ¿sí? Diseñar un plan de alimentación es algo complejo y que necesita mucho respeto. ¿Alguna pregunta a dónde que podamos responder? Si puedo. Bueno, ahí Fabi me dice, muchas gracias. ¿Cómo controlar la ansiedad? Por ejemplo, pregunta Rosana. Yo, ejemplo, desayuno a las 5 de la mañana y almuerzo a la 1. Pero en el transcurso de esos horarios siempre tengo que comer algo. Y sí, la verdad es que desayunar a las 5 de la mañana no es lo ideal. Si realmente te levantas con mucho hambre, bueno, habría que buscar un desayuno que a esa hora tenga bajo índice glucémico o alguna fruta, algo que te ayude a sentirte bien, pero en realidad yo lo que haría en tu caso es tomar alguna infusión que te ayude a despertarte, como el mate o un cafecito sin azúcar, y prolongar un poco el desayuno para no tener tantas horas entre el desayuno y el almuerzo y necesitar incorporar tantas comidas que en definitiva terminan siendo más calorías. Bien. ¿Cuántas veces por semana se puede ayunar? Y en realidad el ayuno intermitente, los beneficios del ayuno intermitente hablan de un ayuno sostenido, o sea, de todos los días.
No se llaman ayuno intermitente si es esporádico, pero sí, si nosotros no vamos a comprometernos con el ayuno y lo que queremos es adelgazar y mejorar la salud, yo te diría que cada día vos ayuná las horas que te queden cómodas. Trata de llegar a las 10 o 12 todos los días. Si un día comiste a las 11 de la noche porque te juntaste a comer y terminaron tarde, bueno, fíjate si podés llegar a las 10 o 11 de la mañana. Dale ese reposo digestivo de tu cuerpo y a lo mejor interrumpí el ayuno con una comida de una fruta, un poco de yogur o un huevo y almorza una comida muy saludable y nutritiva y más abundante. No vas a hacer a las 11 de la mañana un súper desayuno y después vas a almorzar 2 horas después. Entonces habría que diseñar un poco eso, pero en realidad el ayuno que te propongo todos los días es el de 10 a 12 horas. Y después, si a vos te queda cómodo y todas las condiciones que hablamos antes, querés extenderlo un poco más y el profesional que te está ayudando te dice que sí, podés hacer el ayuno intermitente todos los días. Es bueno para estancamiento de peso. Bueno, a veces sí, en personas que conozco mucho, que son pacientes que yo conozco mucho, que sé cómo se manejan, qué estilo de vida tienen, y hace mucho tiempo que estamos en tratamiento y el metabolismo tiende en un momento a frenarse porque se adapta a todas las estrategias que venimos implementando y busca un equilibrio y frenar esta pérdida de grasa. El ayuno suele ser a veces una estrategia que si el paciente le queda cómodo la solemos usar para mover un poquito ahí el metabolismo. A lo mejor lo proponemos usar durante un tiempo determinado para que no genere demasiado estrés. No sé si voy respondiendo. Bien, Rosana, gracias Nadia, gracias Lu, gracias Adriana, vos. Bien. Silvana, Laura, gracias Laurita. Bueno, gracias. Bueno, son saludos. Y por ejemplo, ¿se puede hacer descanso de ayunar los fines de semana? Sí, claro que sí. O sea, no tenés que hacerlo si sufrís. Si vos tenés que descansar, que el ayuno te está haciendo cansar y no es la estrategia que vos necesitas, tenés que buscar otra. Em, Eso es lo que creo. ¿Sí? Si vos estás sintiendo que necesitas descansar del ayuno es porque esto te cansa y no es para vos. Lo que pasa es que yo no ceno meriendo tipo 20-30. Bueno, me encanta el tema de la merienda cena, no es difícil no es fácil de hacerla porque, por lo que les dije, o sea, la mayoría de la gente llega a su casa a las 9 de la noche y empiezan a poner el lavarropa, a preparar las cosas para mañana y terminamos comiendo a las 11. Lo que yo te propongo es que cuando vos llegues a tu casa, lo primero que hagas es cenar. Para eso tenés que dejar medianamente previsto que van a comer en la noche. Y después de la cena, empezamos a hacer todas las cosas que tenemos que dejar listas para el otro día, mirar televisión, relajarnos, charlar, pero no hacer todo, comer e irnos a dormir. Eso la verdad que no ayuda mucho. Y si te levantas a trabajar a las 4 de la mañana, y sí, estaría buenísimo que vos a las 6, 7 de la tarde ya sea tu última comida, te levantes, te tomes un cafecito y tipo 7, 8 arranques con una comida de bajo índice glucémico. No, efectos secundarios de ayunar todos los días, si cumplís con todas las recomendaciones y esto de que te queda cómodo, no, no. Bueno, gracias a vos, Patri. Gracias a Analía, Patricia, muy bien, gracias. Bien, bueno, son saludos, muchas gracias a ustedes y espero que les haya servido y cualquier cosa me pueden contactar o preguntar por el Instagram que contesto. Bueno, estamos, terminamos y nos vemos pronto. Gracias a ustedes por compartir y por estar